Bien, vamos a realizar ahora una segunda revisión, que en esta ocasión es acerca de el sí, el no y el tal vez, tal como aparece acá. Esto se le denomina calibración a través del péndulo o la comunicación que comenzamos a establecer. Vamos a verificar cómo el péndulo se va a estar comunicando con nosotros. Em, para ello, lo primero que hay que entender, primera cosa es que el péndulo o desde donde viene esta técnica que es el escáner psíquico, viene desde el ámbito de la radiestesia, ¿ya? Por lo tanto, radiestesia, estamos pensando que lo que vamos a hacer es medir, es ser sensibles a la energía, es realizar preguntas, pero no es una mancia, por lo tanto, no sirve para poder realizar preguntas que estén asociadas a temas del futuro, ¿ya? Y las preguntas que vamos a canalizar con el péndulo son preguntas cerradas, ¿ya? Por eso es que otras técnicas son mucho mejor para temas de mancia, como el tarot o la quiromancia, cualquier otra técnica que básicamente lo que hace es ampliar la información, entregar una información que va a ir con matices, ¿ya? Acá el sí, el no son preguntas muy cerradas, por lo tanto no sirve tanto para un proceso de generar mancia. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una pregunta, es importante que nosotros entendamos que tenemos que realizar una pregunta lo más clara posible, de forma de que no haya duda con lo que hay que preguntar. Tratar de generar un vaciado de mente, cosa de no estar preguntando varias cosas simultáneamente. Entonces le estoy preguntando al péndulo, no sé, ¿de qué color es esto? Y mientras tanto mira a responder, no mira a responder. Entonces es como, solamente como para dar un ejemplo. Entonces, hay que tratar de vaciar mente, y si eso requiere repetir varias veces la pregunta para que nos conteste sí o no, lo podemos realizar. Entonces vamos a estar realizando preguntas que sean simples, que tengan una respuesta que sea positiva o negativa. Y en el caso del tal vez, el tal vez es un sí, pero lo que quiere decir es que se nos entrega una respuesta en la cual nos están indicando de que la respuesta sería sí completamente, pero nos falta algo que no hemos tenido en consideración. Vamos a poner un ejemplo para esta pregunta. Vamos a pensar de que yo quiero realizarme, por ejemplo, quiero trabajar mi niño interno porque siento que es algo que necesito trabajar, ¿ya? Entonces digo, ya, ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, con agua consagrada para poder ayudarme? ¿Me serviría para sanar el niño interno? Tal vez. Entonces yo sé qué significa sí, pero faltan otras cosas. Por lo tanto voy a preguntar, ya, ¿eso quiere decir de que podría complementar esto con otra cosa más? Sí, ok, vamos a seguir preguntando. ¿Me serviría realizar el Hoponopono? Tal vez. Ya, eso quiere decir de que falta aún algo más. Entonces voy a preguntar, ¿me sirve el Hoponopono más el agua consagrada? Sí. ¿Tengo que agregar algo más? Sí. Ya, ¿me sirve, por ejemplo, realizar una constelación familiar? Sí. Ah, ya, ahí por fin llegué al sí. Entonces yo ya sé que para poder lograr eso que estoy realizando a través del diagnóstico de cuáles son las técnicas más adecuadas para realizar el tratamiento de algo, me sirven estas tres técnicas combinadas para poder trabajar. Entonces ahí tenemos nuestro sí, nuestro no y nuestro tal vez. ¿Qué significan? Vamos a partir para poder realizarlo en cómo se toma el péndulo. Y el péndulo se toma hacia arriba, siempre, mirando hacia arriba. Y lo que ocurre es que el péndulo tiene cadenitas que van de distinto largo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo tomo así, va a quedar esta otra cadenita que me va a estar molestando. Por lo tanto, siempre la forma correcta es apuntar hacia arriba y con la otra mano el ir a recibir el péndulo y generar una pinza entre el dedo índice y el dedo pulgar. Doy vuelta y dejo hacia abajo. El largo que debería quedar entre el péndulo y mis dedos debería ser de 4 dedos aproximadamente. Muy largo, cuesta que se mueva. Muy corto, le resta movilidad para cuando yo voy a trabajar en gráficos. Por lo tanto, el ideal es esto. ¿Cómo debo poner mi brazo? Como quede más cómodo, ¿ya? Lo ideal es no quedar así, porque ¿qué va a pasar después de un rato? Voy a estar tiritando, ya, porque no voy a quedar en una posición cómoda. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que siempre la mano quede en esta postura, hacia abajo. Y por lo mismo es que si necesitan para esto apoyarse en la silla o apoyarse en la mesa, no hay problema, ¿ya?
Hay algunas personas que al momento de realizar técnicas de medición dicen es recomendable no estar con nada en las manos. Ustedes me fijan que yo estoy sin pulseras, ya sin anillos, pero es básicamente porque no me las puse. Pero siempre uno tiene que ir preguntando qué es mejor para uno. Todos somos distintos, todos canalizamos con distintas cosas y existen pulseras de piedra que también son para poder ayudarnos a estar bien, entonces no pasaría nada. Lo que uno haría sería preguntar si, después cuando ya tenga el sí y el no, preguntar si influye en algo, que yo esté, influye negativamente el que yo esté con pulseras, y si me dice a mí que sí, es que a mí no me conviene trabajar de esa forma. En el caso mío, a mí, en realidad da igual, yo a veces trabajo con, ¿cómo se llama? Con pulsera de plata, no pasa nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esta forma es como voy a trabajar. Otro tema importante, antes de hacer una pregunta. Cuando no estamos trabajando con gráficos, lo importante es tener un lugar neutro donde preguntar. Por lo tanto, yo no pregunto encima de un gráfico el sí y el no y el tal vez. Lo saco a un espacio neutro, que puede ser la mesa, que puede ser una hoja blanca o que puede ser la palma en la mano. Yo no sé si ustedes han visto que hay gente que se pone la mano de esta forma para poder realizar el proceso. Como te sientas más cómodo, como sea mejor para ti, ¿ya? Entonces, ¿cómo preguntamos el sí? Ya, tenemos varias formas. Primero, de esta forma partimos preguntando, ¿cómo me dices que sí? Vamos a partir realizando esta pregunta y la repetimos varias veces para que eso sea lo único que estemos indicando. Entonces voy a partir con el ¿cómo me dices que sí? Y mi péndulo ya está girando. Entonces uno dice, qué maravilla, voy a probar yo. Y si veo que a mí no me funciona, no empezó a moverse, no pasa nada, no pasa nada. Saquémoslo de la inercia, démosle un simple hacia adelante y hacia atrás y luego le pregunto cómo es tu sí y se va a empezar a adaptar a cómo yo tengo calibrado mi sí. Ese es mi sí en sentido horario, círculo. Ese es para mí. Para ti puede ser algo diferente, puede ser hacia adelante y hacia atrás, en rayita hacia el lado, como sea mejor para ti. Por lo tanto, vamos a realizar esa pregunta. Voy a cambiar un poquitito el tema para poder mostrar acá. Si se fijan, acá yo tengo mi grafiquito, ya que me están moviendo un poco. Este es mi gráfico. Entonces, si yo quiero preguntar cuál es mi sí, yo no me voy a poner acá encima. Yo lo que voy a hacer es preguntar afuera de esto. En la mesa, por ejemplo, voy a preguntar cuál es mi sí. Ya ahí se está moviendo. Si no se mueve el péndulo, lo que voy a hacer es darle un impulso hacia adelante y hacia atrás y vuelvo a preguntar cuál es mi sí. Con un solo impulso basta, ya ahí tengo mi sí, ¿ya? Entonces aquí tenemos cómo se genera el sí. Vamos a pensar de que el péndulo, por alguna razón, lo que está ocurriendo con él es que empezó a moverse, a tiritar, ¿ya? Eh, Lo que debo hacer en ese caso, casi siempre cuando un péndulo está tiritando es porque está recibiendo la energía mía, a lo mejor mi energía está muy ansiosa por recibir una respuesta y no está permitiéndome que el péndulo se comunique conmigo. Por lo tanto, lo que hacemos es llevar el péndulo al corazón, inhalamos, exhalamos, envolvemos nuestro péndulo de amor, nos volvemos a conectar tal como se hizo en el proceso de iniciación y luego vuelvo a preguntar. Si por último insiste en no decir nada, es que tal vez yo no tengo calibrado el sí y ahí yo puedo elegir cómo hacerlo. Y lo que vamos a hacer es nosotros mover el péndulo. Vamos a decir, quiero que tú sí me lo des de tal forma. Y yo voy a hacer el movimiento, que es, por ejemplo, quiero que me lo dé para adelante, para atrás. Va a ser, quiero que este sea tu sí. Y enseguida lo paro y digo, ¿cuál es tu sí? Y vamos a esperar que responda. Por ejemplo, yo quiero seguir con el mismo movimiento porque ya es como años que tengo el mismo movimiento en sentido horario. Entonces vamos a decir, partimos. Quiero que de esta forma tú me indiques que sí. Y ahí pregunto, ¿cuál es tu sí? Y empezó a moverse en sentido horario. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con el no. Lo mismo vamos a hacer con el tal vez. Volvemos a preguntar, ¿cuál es tu no? En este caso para mí es para un lado y hacia el otro. ¿Cuál es tu tal vez? Y para mí es hacia adelante y hacia atrás.
con cada uno de estos movimientos, lo que debo hacer es preguntar varias veces, tal como le indiqué, en un espacio en blanco, y debo ir confirmando cuáles son los movimientos. Si necesito anotarlos y dibujarlos en una hoja, lo voy a hacer para recordar cuáles son. Por lo general los péndulos se adaptan a nosotros, por lo tanto muchas veces tomamos varios péndulos y decimos, oh, me dice el sí de la misma forma que el otro. Es que se está adaptando porque entendieron de que ese es el lenguaje con el que se están comunicando conmigo. Entonces puede darse de que en la mayor parte de los casos se dé el sí y el no y el tal vez de la misma forma siempre. Y una vez que yo ya tengo calibrado sí, no y tal vez, vamos a la gran pregunta, que es, ¿quieres trabajar conmigo? Esa sería esta cápsula.